Se queda con la palabra, Pablo. Bienvenida, bienvenida. Y bienvenido, ¿verdad? Y no es a ustedes que les estoy diciendo bienvenidos, es a Abril, porque llegó. Entonces, Abril es una cosa que tú la puedes decir hembra o la puedes decir varón. Dependiendo de cómo lo quieras coger. Así que bienvenido, Abril, y a ustedes también, porque a todos nos está llegando este gran regalo de un nuevo mes, que esto sí va rápido. Y si uno se pone a contar ya a los que le cae la cuenta regresiva, porque a Nelson le gusta hacer efemérides, pueden arrancar, 274 días le quedan este año, y parece como si fuera menos, porque la política no lleva tan rápido. Y ustedes, señores, ¿cómo les fue de fin de semana? Comencemos con Manzanero. Aquí están Pablo y Nelson, señores. Comencemos con Manzanero. ¿Ah, Parece sí? que fue ayer, el 24 de diciembre. Pero que contrale. Buenos días, Nelson Rodríguez. Buenos días. Acuérdate de Abril. Bueno, Abril inicia una semana laboral muy movida. Bueno. Hoy hay comité político del PLD. No se esperan grandes sorpresas, pero en un ambiente tan enrarecido como el del PLDismo, cualquier cosa puede ocurrir. Pero hoy también sigue la audiencia preliminar del caso Odebrecht. Usted dirá, bueno, es una postalita repetida. No. Pero hoy le toca a Ángel Rondón. Entonces ahí puede haber buena comida, aunque él ha dicho tantas cosas que no sé si tendrá algún tiro en la recámara, pero él va a hablar. Entonces el caso Odebrecht también. Entonces el miércoles vamos a tener la audiencia del Pleno de la Junta Central Electoral, porque ahora no se sabe si se aprobó o no se aprobó el voto de arrastre. Miren qué cosa, señores. Por suerte que tenemos hoy a Victoria Yep, del senador, que fue uno de los protagonistas de esa película de la ley electoral. Y el jueves hay Consejo de la Magistratura. No sé si habrá sorpresa, pero por lo menos habrán 2 sustituciones y un nuevo presidente de esa alta corte. Es decir, hay comida en esta semana. Wow, Vaya semana, ¿eh? Qué semana, ¿eh? Sí. Wow, qué semana terrible. Pero yo inicio con cosas bonitas de buen recuerdo. Un saludo a Baní, a Radio Ambiente, a Pedro Carlos Guerrero, porque en esa emisora en el año 70, pues ahí a finales de los 70 uno hizo los primeros pininos en lo que es la comunicación radiofónica. Entonces hay un agradecimiento especial a Radio Ambiente y a la persona de Pedro Carlos Guerrero. Entonces iniciemos abril, celebrando este... ¿Resolvieron lo de los transmisores? 30... 40 y... ya, sí, son 49. ¿Tú denunciaste un robo, no fue de ellos? ¿Ya sí, lo resolvieron? No, se está trabajando en eso. Pero mire, déjenme hacer una autocrítica. Y a la vez una crítica a ustedes. Señores, ha estado lloviendo todos estos días, entonces ya ni lo mencionamos, porque hay unas harinitas, ya no olvidamos de la sequía. Hay que hacerle justicia. Hay que hacer justicia. Ha estado lloviendo, señor, no hiciste caso. Camarada, el problema fue que... ¿Y quién fue que mandó la sequía? O sea, fue el mismo señor. O sea, no, la competencia. No, porque la sequía es una cosa mala, eso no la mandó papá Dios. Pero mira, Nelson, la mandó Lucifer. Te digo que el problema de que llueve y que se soluciona el problema, que vuelve y ocurre lo de siempre. Se nos olvida cambio climático, el peligro de una sequía, que las próximas guerras serán por agua, que en este país somos irresponsables con el uso, que hay una cultura de despilfarro, se nos olvida. Entonces ya parece que si Tatica, la de Higüey, sigue metiendo su mano, va a seguir lloviendo y ojalá que el director del INDRI pues se haya equivocado y ojalá que esta vez las estadísticas y los pronósticos en base a esas estadísticas fallen y sí, ojalá que llueva. Bueno, si sigue lloviendo, hasta piscinas infladas habla en Semana Santa. Recuerden que hay una prohibición. Me topé con un amigo que tiene una tiendecita y él vende su piscina para Semana Santa, pero le va a ir mal este año. Pero oigan, si comenzamos a hartarnos de azúcar, después no podemos decir si nos da diabetes que nos la mandó otro, nos la estamos buscando. Bueno, oye, no lo dañe, porque por ahí viene Semana Santa, viene habichuela con dulce. Entonces esas son cosas mayores. Pero sí, Nelson, Avi, qué semanita, Dios mío. Sí. Porque lo del PLD, bueno, ustedes se fijan en la gravedad del enfrentamiento, una cosa, ya el PLD es gobierno y es oposición al mismo tiempo. Eso es lo único malo de no tener una oposición que ponga en peligro la permanencia en el poder. Al PLD le falta un poquito de eso, que el PRM siga subiendo y por lo menos llegue a una distancia que le cree preocupación, a ver si reacciona. Pero lo cierto es que esta es una semana, ya tú lo dijiste, óyeme, sobre todo lo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia va a dar mucha
mucha agua a beber. Yo sigo insistiendo en que lo importante son las calidades personales del candidato. Aquí todo el mundo tiene la preferencia de un partido, pertenezca o no, o un contacto directo, casi íntimo, con un grupo corporativo. Y no creo que estoy excediéndome. Si ustedes buscan todas las grandes personalidades, o fue PRDista alguna vez, fue reformista, no. Si usted quiere una persona neutra, no sé a dónde se tendrá que ir. Yo me voy a las calidades personales, a la formación académica, pero a las calidades personales, honestidad demostrada, hoja de servicio, todo eso. Y vamos a ver qué va a pasar. Pero yo lo que tengo es un temita, camaradas y camarados, que a mí me preocupa porque viene un proceso electoral. Entonces, en la democracia esto de los debates es una cosa fundamental. O sea, se supone que la democracia es eso, tú tienes tus argumentos, yo tengo los míos, debatimos, incluso a nivel de una candidatura, yo expongo mis ideas y mis argumentos para que el electorado tome una decisión. Ahora a mí me preocupa algo que se está dando en el debate democrático por la democracia, y es algo que tiene que ver con el doctor Raymond Pozo, el mismo del ASIGUM, porque aquí se está dando algo interesante. Yo traje datos, estadísticas para poner ejemplos. O sea, aquí cuando yo voy a criticar a mi adversario, me apoyo en unas estadísticas. Ahora, cuando yo voy a descalificarlo, me apoyo en la no credibilidad de las mismas estadísticas en las que me apoyé para criticarlo. No sé si me entiendo, no sé si me doy a entender, pero yo tengo ejemplos. Por ejemplo, miren, ponme eso aquí, estadísticas. La tasa de mortalidad materno-infantil en el país, yo creo que hasta el ministro de Salud Pública me admitió a mí en una entrevista que se están redoblando esfuerzos porque eso hay que mejorarlo ya, y que es inaceptable nuestras estadísticas en mortalidad materno-infantil por debajo del promedio latinoamericano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va a criticar, se toman las estadísticas oficiales que te dicen que en mortalidad materno-infantil estamos mal. Muy bien, sí, pero entonces también ocurre que para ese dato, yo que quiero criticar, digo, pero estas son unas estadísticas oficiales. Entonces, lo que a mí me conviene, la estadística oficial que dice que el país es una vergüenza en la mortalidad materno-infantil y hay que triplicar el esfuerzo, y lo dice el propio ministro, y se están haciendo muchísimos esfuerzos en ese sentido, a ver si superamos esto. Pero resulta que entonces esa estadística que yo para criticar doy como cierta, cuando entramos al nivel por ejemplo, de la disminución de la pobreza extrema o de la pobreza en general. Ah, no, eso es una manipulación de las estadísticas. Pero no fue en base a esas estadísticas oficiales que tú criticaste y te apoyaste en esas estadísticas para citar la vergüenza de la mortalidad materno-infantil. Entonces ustedes siguen el crecimiento económico. No es falso. No, el crecimiento económico, no, eso es una gran mentira. Y hay toda una reflexión. Es decir, que esas estadísticas no se creen. Ahora, esas mismas estadísticas, cuando hablan del nivel de endeudamiento que está llegando al límite, entonces yo me apoyo en esas estadísticas, las mismas estadísticas de la misma institución, el mismo organismo estatal, para hacer la crítica. Y así pasa con todo, pasa con los datos del Banco Central sobre los salarios, que el gobernador del Banco Central ha presentado estadísticas, los famosos quintiles, para demostrar que hay que, como dice don Hipólito, la macro tiene que alimentar a la micro y boronearle a los de abajo. Hay que aumentar los salarios. Entonces, yo digo que sí, que es cierto. Cuando es para decirle al gobierno que tiene que aumentar los salarios, sí es cierto. Ahora, cuando yo le digo a usted que la jornada escolar de tanda extendida es un orgasmo político, social, una maravilla, y que una familia se ahorra
más de 8,000 pesos mensuales cuando tiene la alternativa de enviar a sus hijos con desayuno, merienda, almuerzo y todas estas cosas, entonces usted no cree en esas estadísticas. Y así no se puede debatir, y si no hay debate, no hay juego democrático. Finalmente, por ejemplo, miren, esto ocurrió porque me toca a mí con el asunto de Baní, y tuve una entrevista, le hice una entrevista a Luis Abinader el pasado sábado, y ahí medio que nos pegamos porque yo soy débil con Baní, eso lo sabe todo el mundo. Entonces Luis me decía de que no, de que en Baní el candidato del PLD le hizo fraude a nivel senatorial al del PRM. Yo en el momento de la entrevista, uno no maneja estos datos en la memoria. Efectivamente hice la tareita y, por ejemplo, el PLD y aliados a nivel de la senaduría en Baní, sacó el PLD y sus aliados sacaron 45.456 votos, es decir, 54,06%. El PRM y aliados, el 37.283 para 44,34. ¿Qué dice esto? Que la diferencia de votos fue de 8.173, es decir, un 9,72%. Entonces, cuando usted pierde así, usted puede decir que hubo irregularidades. Ahora, lo que no se discute es que más votantes prefirieron a su adversario que a usted. No. Pero aquí, óyame, estamos hablando de prácticamente un 10% de ventaja, pero hubo fraude. Ahora, cuando usted busca las mismas estadísticas en el triunfo del senador del PRM en Puerto Plata, en el mismo proceso electoral, con la misma junta, no, ahí no hubo fraude. O sea, el senador del PRM, para poner un ejemplo, creo que ganaron también en Seibo, si mal no recuerdo. Pero siempre pongo este ejemplo de que así es muy difícil el debate. Y vamos a un proceso electoral donde eso es lo que más se va a hacer. Y qué bueno, debatir. Y estamos tratando de traer aquí a gente que tenga posiciones encontradas, candidatos opuestos, para que debatan ideas. Ahora lo que no podemos es que cuando las estadísticas oficiales me favorecen para darle un cañazo a mi adversario, yo tomo y doy por válida las estadísticas oficiales. Ahora, si no, entonces si no me conviene, entonces, perdón, es que yo no creo. Es un poco una ampliación, pero más grave, de lo que se hace con las encuestas. O sea, las encuestas, cuando usted está arriba, dice, míralo ahí, la encuesta dice que yo estoy arriba. Ahora, cuando yo estoy abajo, dijo, bueno, habría que ver, tú sabes que esa metodología no fue la mejor. Además, fue una fotografía de un momento. No, pero y tú no tienes 3 entregas diciendo que esa sí es y que tú estás arriba. Entonces, yo traje esos datos solamente para dejar la idea, porque vamos a eso. Ya ahorita, ya mire cómo va esto, señor, estamos en abril, lo que quedan son 11 meses. ¿Qué 11 meses? Y en febrero están las municipales. Estamos hablando de 9 meses y medio. En 9 meses y medio aquí hay elecciones. Es decir, que habrá enfrentamiento en el buen sentido de la palabra debate. Entonces es importante que un poquito tomemos esto más en serio. Y usted o se apoya o no se apoya en las estadísticas. O se apoya o no se apoya en los resultados electorales. Amén de que, insisto, usted puede en un proceso electoral argumentar gravísimas irregularidades. Ahora, cuando usted pierde por un 10, un 15, un 20% de diferencia, en definitiva, aún hubiesen esas irregularidades que aquí no creo que nadie las niegue, yo creo que usted perdió. Pero, insisto, tenemos que mejorar nuestra cultura política, porque ese es un problema que hace mucho daño a la democracia, bueno, mucho daño. Eso de estadística, de porcentaje, de perder, aquí hay gente que perdió por más de un 30%, que llevado a las cifras frías es 1.200.000 votos y dice que no, perdió, imagínense. Incluso aquí hay candidatos que fueron en el 16, que van para el 20, que dicen que si el PLD gana,
no lo van a reconocer, porque el PLD, porque domina la maquinaria. Entonces, ¿para qué usted se va a someter a ese bamboleo electoral si usted de antemano ha dicho que no va a reconocer? Y la gente sabe a cuáles candidatos me estoy refiriendo. Entonces, así no se vale. En el problema este de las estadísticas frías, de la economía, el problema de la oposición es el siguiente, y cada vez que yo abordo este tema me granjeo algún tipo de crítica. ¿Por qué la política hoy es el tema dominante, es el tema prioritario? Hoy hay política por un tubo, o sea, no hay lunes, en este momento, en esta coyuntura. Y si decíamos al principio cosas de la semana, hoy debe la Junta Central Electoral a empezar a ejecutar esto de tumbar las vallas, de desmontar las vallas, de promociones de los candidatos. Vamos a ver cómo le va. Entonces, la política es el tema prioritario y los partidos y sus candidatos, porque la economía no es tema de debate, no es tema de confrontación. Reflexione bien para que ustedes se den cuenta por qué en la mayoría de naciones que tienen problemas el asunto es la economía. Y aquí el debate no es en torno a la economía. Hay escarceo, hay debate, hay unas pinceladas, pero la economía no es el tema central y es porque está estable, está en crecimiento, porque la economía va bien. A la oposición no le gusta eso, pero ese es el gran reto de la oposición de cara a las próximas elecciones. Entonces, en ese sentido, por más vueltas que se le den a las estadísticas, ellas están ahí tiesas, frías. Incluso el Fondo Monetario pasó hace un par de semanas por el país y rindió su informe. Yo creo que fue el viernes o el jueves que mandó su informe el FMI. Y eso ha sido tema de debate. No, eso... Es más, la mayoría de medios ni siquiera lo consignaron, tal vez en un plano muy secundario. Y un informe del Fondo Monetario es un informe del Fondo Monetario, señores. Eso es para discutir largo y tendido. Y ese informe pasó por debajo de la mesa porque en lo fundamental hubo un reconocimiento al crecimiento, a la estabilidad, a los niveles de inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que este año el promedio del crecimiento va a ser un 5,5%, cuando el promedio para la región va a ser un 2%. Entonces, en ese sentido, la economía no es tema de debate y eso es preocupante para la oposición política. Entonces, sigamos entretenidos en la política. Pero bien, mi tema principal de hoy es el asunto este de las centrales sindicales, de la cesantía, del divorcio en las negociaciones para la modificación del Código Laboral. Y lo traigo a colación, pese a que la semana anterior me referí un par de veces a ese tema, porque ayer, por lo menos en la edición digital del Listín, vi unas declaraciones del ministro de Trabajo, el señor Winston Santos, que yo creo es un reconocimiento a que las centrales sindicales están en lo cierto al abandonar ese diálogo por decir que hay una tratativa, que hay una suerte de conspiración para escamotearle la cesantía. Y que además que el gobierno, no sé si en connivencia con los empresarios, armó un consenso alrededor de la ley de seguridad social. ¿Qué dice el ministro de Trabajo? Creo que es una declaración inoportuna, un poquito improcedente y hasta imprudente. Dice lo siguiente: los sindicalistas no conocen a plenitud la propuesta, o sea que no conocen a plenitud el proyecto de modificación a la ley de seguridad social que está en el Congreso Nacional. Y ellos están objetando el famoso artículo 4 que no se conoce, pero que según el ministro de Trabajo, ese artículo lo que plantea es lo siguiente. Esta propuesta lo que plantea es que ese nuevo instituto se transformará, o sea, el IDSS, en la administradora de riesgos laborales. Puede ser la entidad que maneje el seguro de cesantía. O sea, se han inventado un seguro de cesantía que los trabajadores dicen que no lo conocen porque no lo consultaron y que el ministro de Trabajo dice que ellos no lo conocen a plenitud. Entonces creo que el gobierno se equivoca al marginar a los trabajadores, a las centrales sindicales de ese diálogo, de esa negociación y además de pactar los cambios en la seguridad social y en el Código Laboral. Creo que en esta ocasión las centrales sindicales tienen toda la razón del mundo
en poner distancia de esas negociaciones porque se está cocinando algo para lo cual ellos no fueron consultados. Y lo más grave es que el presidente Medina, en su rendición de cuentas el 27 de febrero, dijo lo siguiente al país: muy pronto la esperada reforma de la Ley de Seguridad Social será un hecho. Y al otro día sometió un proyecto al Congreso. ¿Cómo que va a ser un hecho? Y los trabajadores dicen que ellos no conocen lo que se está cociendo. Entonces creo que bien por las centrales retirarse, bien por su plan de lucha, siempre y cuando lo hagan en paz, en orden y respetando las leyes de este país. Se está convocando una marcha para mañana, día 2 en Santiago, y el día 10 en la capital, porque realmente hay, como dice el pueblo, el léxico popular, hay como una camarona de por medio. Entonces, que se aproveche la retirada de las centrales de este diálogo, esa pausa, para explicarle a las propias centrales y al país el asunto este del famoso artículo 4 de la Ley de Seguridad Social, y además que se den garantía de que en la modificación del Código Laboral, que hemos dicho aquí que estamos de acuerdo, le han pasado 27 años por encima, incluyendo los años de este milenio, que ha habido prácticamente una revolución industrial y tecnológica. Entonces, que en la modificación de ese Código Laboral se haga sin afectar derechos adquiridos y sin ningún tipo de retroceso. Entonces, tienen razón las centrales sindicales al retirarse de ese diálogo, porque es el propio ministro de Trabajo que ha dicho que los sindicalistas, cito, no conocen a plenitud la propuesta, o sea que no saben qué es lo que ha sido sometido al Congreso Nacional. O el gobierno hizo causa común con los empresarios y marginó y afuereó a los sindicalistas, o está pasando algo raro que yo no estoy entendiendo. Pero Nelson, eso es parte del problema de cuando un gobierno se siente en el control de la política y de las preferencias electorales. Yo escribí esta madrugada, vaya mediación, el ministro denuncia, comillas, que el reclamo de los trabajadores en lo de la reforma del código, cito, esconde interés particular de las centrales sindicales. Yo le ponía, adiós, pero claro, ¿cómo que esconde los intereses de las centrales? Adiós, ¿y para qué es la discusión? O el CONE, la patronal, la Asociación de Industrias defiende los intereses de la Madre Teresa de Calcuta. Se supone que esto es una lucha de intereses para buscar una mediación, una posición, un equilibrio. ¿Quién debería ser el árbitro? O el que está haciendo un pésimo trabajo, el Ministerio de Trabajo, la parte del Estado. Se supone, ahora se apoyan en la debilidad de la oposición, que para lo que alumbra apagada es que luce en estos temas, la izquierda, que tampoco existe, la debilidad en su poder de convocatoria de esa parte de los trabajadores, porque si Pepe Abreu mañana llamara a una caminata de la Duarte al Malecón y reuniese las 20, 30 mil personas que reunió la Marcha Verde, otra cosa fuera. O un paro de labores para que nadie o que todo el mundo se vista de azul y ocurra lo que pasó con el 4%, que se tiñó de amarillo el país, la capital, Santiago. No, pero como no tiene el sindicalismo el poder de hacer eso, usted se encuentra con un ministro que dice cosas como esas. Los sindicalistas no conocen a plenitud la propuesta y esto pone en peligro. Ella no pone en peligro los derechos adquiridos de los trabajadores en cuanto al auxilio de cesantía. Sí, pero resulta que ellos se inventaron un nuevo instituto que se transformará, la administradora de riesgos laborales va a ser la entidad que ahora maneje el seguro de cesantía. Busquen la letra chiquita. ¿Y por qué para elaborar esas cosas se buscan los asesores y las asesoras de la parte patronal? Y de la parte patronal sí, pero no se busca y se le da la información y se discute con los trabajadores. Ahora, ¿esto ocurre cuándo? Cuando no hay aquí la oposición. Ojalá ahorita salga un dirigente del sector Fernández y tome este tema, porque aquí la oposición la hace el sector de Leonel Fernández.
porque esto es un tema fundamental. Sigue diciendo el que debería ser el mediador del asunto. Se han inventado miles de cosas. Dicen que nada se les va a pagar, que no se les va a pagar los 14 salarios mínimos, que se les va a pagar en base al salario mínimo, y todo eso es un invento, especulaciones, porque en ningún momento se ha discutido eso. Pero eso que me lo diga Circe Almanzar, y yo lo entiendo. O el señor del CONEP, ¿cómo se llama? El Grupo Rica. Brache. Don Pedro Brache, yo lo entiendo perfectamente. Son argumentos para el debate, un poquito jalado para acá, para la izquierda, bueno, pero vamos a debatir. Pero el ministro de Trabajo te plantea esto. Es un tema tan delicado, porque partimos de una realidad que hay que adaptar. Sí hay que adaptar, que tiene 20 y tantos años. Sí. Que la vida, el mundo ha cambiado, todo esto de las redes y las cosas, que ya los establecimientos amanecen, que ya los malls son el centro comercial de la clase media baja hacia arriba, y que trabajan los 7 días a la semana. Sí. Ahora, no me toque los derechos adquiridos. Con eso no, es como el poema, o sea, todito te lo consiento, menos faltarle a mi madre. O sea, vamos con otro, pero así no. Pero ahí está el drama. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Que por cierto, mire, como estamos ahora jugando a estar indignados todos y todo el mundo está ahito de muchísimas cosas, solamente un dato, mire, hay un convenio 189 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que manda que las señoras de la asistencia doméstica, las asistentes domésticas, las que nos ayudan en las casas, la que te cocina, la que te limpia la casa, la que te asiste en los asuntos domésticos, hay que declararla, inscribirla en la seguridad social. Entonces, lo que vamos luchando contra la corrupción, contra las cosas incorrectas que se hacen desde agencias del Estado, criticamos a la policía por tal o cual cosa, el asunto de la corrupción y la impunidad, todo eso está correcto. Ahora, mientras tantamente, como dice un legislador amigo de Nelson, mientras tantamente, un buen dato sería que usted a esa muchacha del servicio, la que le ayuda a criar sus hijos, a limpiar la casa, a cocinar, usted le dé un mejor trato en cuanto a sus derechos y comience a verla como lo que es un trabajador, no la pobre muchachita que usted está ayudando, salvándole la vida. Entonces vamos a pasar de las palabras a los hechos, no vaya a ser vaina y ocurra como le dijo Mafalda al señor, que le hizo 20 preguntas de que si ella iba a la escuela, que si estudiaba, que si pasaba los exámenes, y Mafalda le preguntó, ¿y usted paga los impuestos? Y cuando la mamá le dio un boche, Mafalda dijo, bueno, mamá, él comenzó a hablar de responsabilidades. Así que vamos a dejarlo de ese tamaño. Ustedes saben que en realidad la clase trabajadora siempre ha sido el lado fino por el que se rompe la soga. Y es una pena que tantos años después uno tenga que ver el tema tan desigual, porque el objeto del deseo de la economía debería ser proteger a los trabajadores, porque son materia prima de esa dinámica que hace más ricos a los ricos y que en países como los nuestros tiene débiles legislaciones. Y eso que menciona Pablo de la trabajadora doméstica se resuelve facilísimo. Si usted va a registrar a su doméstica, se va a sorprender de lo ligero que es el proceso. Lo que pasa es que, como es la parte débil por la que se rompe la soga, es más fácil no ponerle ni caso y cuando ella se enferma darle 500 pesos y creer que usted le regaló algo, que es parte del abuso en todo esto. Y Roberto Rosario, ¿tú sabes si llegó? Pues yo lo estamos esperando a Roberto Rosario, pues tú sabes que es el leonelismo tan agresivo y hay reunión del comité político. Está muy agresivo. Lo vamos a entrevistar, me avisan si llegó, lo estamos esperando. No lo he visto cruzar por allá, Roberto. Quizá nos dice algo de esto. Miren, y para terminar este breve que he agregado, por toda esa desigualdad es que el empleo, como nosotros lo vemos ahora, tiene que cambiar. Y está cambiando. Esa dinámica está provocando que a nivel mundial esa relación económica se vaya transformando para dar paso a otro modelo. Y es que el sindicalismo no ha recibido la aceptación que las sociedades entienden porque a los empresarios les da un duro golpe y a final de cuentas se ve tan debilitado como nosotros ahora mismo lo estamos presentando. Nelson, ¿y has visto lo de Venezuela? Ahora ya hay espacio para la ayuda humanitaria, pero por otra vía. Sí, eso es importante retomar. Lo de Venezuela, señores, la Cruz Roja Internacional y la Medialuna Roja
van a distribuir la famosa ayuda humanitaria en Venezuela. ¿Por qué eso es importante? Nos remitimos a semanas atrás, aquel gran espectáculo, aquel gran show del 23 de febrero, que nosotros pusimos distancia aquí de cómo pretendía distribuirse esa ayuda humanitaria. Entonces, si voy a mencionar el tema es porque ya con Venezuela, por las incomprensiones y las pasiones desatadas, yo voy a tratar los temas a posteriori. Por ejemplo, ahí están metidos los rusos. Desde un primer momento mi posición ha sido fuera las narices de toda la potencia de Venezuela, Estados Unidos, Rusia, China. Entonces, tengo moral ahora para poder decir que fuera los rusos de Venezuela, porque lo habíamos dicho desde el principio. Entonces, con la ayuda humanitaria, que aquí en este panel nos opusimos en la forma y reconocíamos la necesidad de que se distribuyera al pueblo venezolano, lo hicimos porque era una ayuda interesada lo que se estaba distribuyendo. Y aquella vez mencionamos que la Cruz Roja de Colombia, señores, se opuso a distribuir esa ayuda si previamente las dos partes enfrentadas no se ponían de acuerdo y se lo solicitaban en común. Es una posición muy correcta. La Cruz Roja de Colombia, señores, esas son la gente más curtida que hay en el mundo, se puede decir, porque esos sí se han desarrollado sobre la base de conflicto, una guerra de décadas, y son expertos en minas unipersonales, en desamparados, en huérfanos, en heridos. Entonces, dijo para el 23 de febrero la Cruz Roja de Colombia que no iba a participar. Y fue correcto. Entonces, ahora dice la Cruz Roja Internacional, la Federación de la Cruz Roja Internacional y de Media Luna Roja Internacional, que en un plazo de 15 días va a comenzar a distribuir esa ayuda. Parece que hay un acuerdo previo y eso es lo que deja entrever Francesco Roca. Él es el presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que el viernes pasado dijo lo siguiente. Después de haber sostenido reuniones con instituciones del Estado, organizaciones sociales, humanitarias y políticas en Venezuela, estoy en capacidad de anunciar que la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y de Media Luna Roja contará con las condiciones legales y técnicas para trabajar en el país para acceder a la ayuda humanitaria que tanto se necesita. Eso fue el viernes. En 15 días va a comenzar esa ayuda humanitaria. Va a ser focalizada, organizada. Primero va a ser con medicamentos, medicina, kit, etcétera, etcétera y etcétera. Y para 650,000 personas. Se puede decir, bueno, eso es muy poco, porque se habla que más de 2 millones están pasando hambre en Venezuela y necesitan ayuda humanitaria. Pero a lo que voy es que así es que se hacen las cosas, de manera institucional. Me imagino que cuando el señor Roca se aventura a decir esto, es que esa ayuda no va a ser ni Made in Guaidó, ni va a favorecer a Maduro, ni tampoco será afín con los intereses de los Estados Unidos, sino una ayuda que necesitan los venezolanos. Entonces, cuando nos opusimos a aquel show de mal gusto del 23 de febrero, fue precisamente porque esa ayuda humanitaria debe llegar a los venezolanos sin contaminaciones de ningún tipo. Entonces, bien por la Cruz Roja Internacional y Media Luna Roja, y ojalá que puedan distribuir esta ayuda. Y el que se oponga ahora en esas condiciones, ese sí es verdad que será el malo de la película. Y mal por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no acaba de tomar una decisión en el caso venezolano. Se está reviviendo aquella crisis de los misiles. Gracias a Dios, hasta ahora sin misiles. Pero uno recuerda aquello que decía Carlos Puebla cuando la invasión de Bahía de Cochinos, que ustedes recuerdan que había unos misiles que fueron los que salvaron que Estados Unidos no arrasara con Cuba. Entonces este señor decía, y sepa el imperialismo, si con nosotros se mete, que los famosos cohetes no son ningún simbolismo. Y es una pena que 50 y tantos años después estemos en una posición similar, que venga Rusia, esté en Venezuela y le diga a los norteamericanos, hey, no me le ponga la mano al muchacho. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a donde tú no quieres llegar, Nelson, que es el problema
de que esto es un asunto de Venezuela y que los dos imperios deberían sacar las manos de Venezuela, pero ¿de qué manera si ya uno ha dicho arrogante que no descarta la opción militar? Reacción del gobierno de Venezuela, bueno, ahí está la presencia de los rusos un poco enviando esa señal. Eso ocurre cuando los imperios actúan como tales y los pobrecitos no pueden tener amigos, sino súbditos o enemigos. Vamos a una pausa, si usted está de acuerdo, jovencita. Así es, señores. Ahorita en los titulares, y le llamo titulares al preview que uno hizo aquí, les decíamos que es una semana que está muy intensa, así que en esa intensidad seguimos nosotros luego de esta pausa. No deje de acompañarnos. En una agenda que es tan intensa como ya les decíamos hace un momento, ahora vamos a entrevistar al vicepresidente del Senado, senador por la provincia María Trinidad Sánchez, a nuestro querido Aristides Victoria Yep, que bueno que está con nosotros porque es un hombre con quien se puede hablar tan intensa como está la semana. Buenos días. Muchas gracias, buenos días a ustedes, gracias. Placer estar aquí en este importante espacio. No, el placer es nuestro, senador. Ese apellido Yep, ¿de dónde es? Mi abuelo era libanés. De hecho, él mira las facciones. Vino lo dice, a principios de siglo. Muy siglo bien. pasado ya. Senador, le decía antes de entrar en materia que usted va a venir aquí en un rol orientador. Usted nos va a orientar a nosotros, porque la ley del régimen electoral tiene algunas lagunas. Pero en este caso, lo que está más sobre la palestra y que el Pleno de la Junta lo tratará el miércoles próximo es si realmente se aprobó mantener el arrastre entre diputados y senadores o eso quedó superado y deben haber boletas separadas, como dice el PRM. Realmente, ¿qué fue lo que se aprobó? Porque usted fue, se puede decir, el principal protagonista de la película. Miren, no solamente yo dirigí la comisión bicameral, sino que dirigí la sesión del Senado de la República el día que se aprobó la ley. El Partido Revolucionario Moderno, tanto en la comisión bicameral como en el hemiciclo, planteaba la eliminación del voto de arrastre. Ese es un planteamiento que ellos hicieron tanto en la comisión bicameral como en el hemiciclo. Pero ambas posiciones fueron rechazadas por la comisión bicameral y por el Pleno del Senado de la República. Y en ambos escenarios, el PRM votó porque el actual sistema que establece la ley 157/2013 del voto preferencial se mantuviera. Incluso en el Senado de la República, la segunda votación, en la segunda lectura del proyecto de ley, se votaron los dos senadores del Partido Revolucionario Moderno. O sea, ni en comisión, ni en los hemiciclos de las cámaras, Senado y diputados, se aprobó otra cosa que no fuera la permanencia del arrastre diputado-senador, senador-diputado, y la implementación a partir de las elecciones del 2020 del voto preferencial en el nivel municipal, que está contemplado también en la propia ley 157/2013, pero que estaba suspendido para su aplicación en el año 2020. Esa es la realidad de lo que se aprobó. Y para nosotros ha resultado extraño que los amigos del Partido Revolucionario Moderno, después que se aprueba en el Congreso de la República el tema, salen a otras instancias a negar lo que se aprobó.
Mire, esta ley, y no podemos ver ese tema de manera aislada. Esta es una ley orgánica. Y la correlación de fuerza que hay en el Congreso de la República no permite al PLD y sus fuerzas aliadas aprobar una ley orgánica si no es con el consenso. Esta ley es el producto del consenso y las negociaciones entre todas las fuerzas políticas. Ahora será interesante ya remitirnos a lo que es ley para que la gente entienda cómo va a votar, aunque prácticamente habrá pocos cambios. Pero, ¿cuál es el criterio que ustedes utilizaron para no dar paso a ese voto preferencial? Porque, de hecho, remite a una discusión hasta constitucional. El voto preferencial en la República Dominicana es una creación del hoy Partido Revolucionario Moderno. Cuando ellos estaban en el poder, en el año 2001, por resolución de la Junta, ellos lo crearon. Y lo crearon y le dio un resultado positivo al hoy PRM. En el año 1998 sacaron 22 senadores y con el voto preferencial, al ser el partido mayoritario, sacaron 29 senadores en el año 2002. El PLD, como partido político, asume a partir del 2004 la rienda del poder y en las elecciones del 2006, con la aplicación de ese sistema, obtiene mayoría. En el 10 mantiene la mayoría y en el 16 mantiene la mayoría. Senador. Es un tema eminentemente político. Es un tema eminentemente político y nosotros somos políticos. Nosotros no vamos a echar por la borda un esquema que a nosotros como partido político nos ha beneficiado. Pero además, nosotros le cedimos al PRM muchísimas disposiciones de la ley, muchísimas, en un consenso que se hizo entre los partidos políticos. Lo que pasa es que el PRM se enfocó en aspectos y dejó de lado otros aspectos. Ahora el PRM está sintiendo una presión de sus aliados permanentes y de sus aliados coyunturales, porque el PRM, que fue un abanderado del voto preferencial municipal, ahora está en una encrucijada, porque con el voto preferencial municipal, no todos los partidos políticos de la República Dominicana van a poder mantener su personería jurídica. No lo van a poder, y ese es el fondo del debate. El debate no está en el tema del voto preferencial, porque ellos saben que el voto preferencial es un hecho, porque ellos lo aprobaron. Además, la ley en ningún momento establece procedimiento para tú escoger un senador de un partido y un diputado de otro partido. Déjeme decirle a favor del PRM que ellos hablan en su instancia a la Junta de que en los niveles está plenamente diferenciado del diputado y el senador. En esa parte de la ley es que ellos se agarran, vamos a decirlo así. Mira, una ley tiene un organigrama para su preparación. Dentro de ese organigrama de las leyes está lo que son las disposiciones preliminares. Si usted busca el artículo 92, el artículo 92 está dentro de un capítulo denominado disposiciones preliminares. Esas son definiciones. Esas son definiciones aclaratorias, pero no mandatorias. Cuando usted va al cuerpo de la ley, no hay un procedimiento establecido en la propia ley que diga que el voto para elegir los senadores se hará de tal forma. No. Simplemente la ley remite para el tema congresional a la ley 157-2013.
Lo que significa que esa definición en una disposición preliminar simplemente usted la tiene que ver como un concepto definitorio, un concepto aclaratorio, pero no mandatorio, para que una disposición preliminar en una ley tenga un carácter mandatorio, tiene obligatoriamente que establecer en la propia ley el procedimiento a seguir. Y la ley en ningún momento establece un procedimiento para usted elegir un senador de un partido y un senador de otro y un diputado de otro partido. Pero además, yo no había visto un planteamiento tan fuera de la lógica elemental que está haciendo el PRM. Ellos quieren, según ellos, la división del voto del senador y el diputado para que no haya arrastre. Pero la propia ley establece cómo usted va a elegir los diputados. El diputado, según establece la propia ley, es por el voto preferencial. Entonces, si usted elimina el voto preferencial senador-diputado, pero usted deja el voto preferencial entre los diputados, va a existir como quiere el arrastre entre un diputado y otro diputado. O sea que es algo que en el fondo tiene otro ingrediente político, y ustedes que son periodistas de larga data y que les gustan las investigaciones, yo les remito para que les solicito para que ustedes investiguen cuál es el verdadero fondo de esta discusión. El fondo es que los partidos aliados al PRM tradicionales y los partidos aliados al PRM de manera coyuntural temen que con el voto preferencial ellos puedan perder su personería jurídica, porque la ley establece que tienen que sacar mínimo el 1% de los electores en las próximas elecciones. Bueno, y también una representación congresional o al nivel que sea, para mantener... O municipal. Se la ponen difícil. Bueno, es penoso, pero mire qué confusión. Una cosa que ustedes recién acaban de aprobar. Pero dejémoslo de ahí y esperemos a ver cómo se desenvuelve el pleno de la Junta Central Electoral. Aclárame lo siguiente, por eso le decía que usted vino aquí a aclararnos cosas. En los artículos 282 al 288 de la Ley de Régimen Electoral, que trata de los delitos electorales, se plantea lo de una procuraduría especializada. Pero sucede que la propia ley dice que se va a hacer en virtud de la Ley Orgánica del Ministerio Público 131-11. Pero esa ley orgánica dice que es el Consejo Superior del Ministerio Público el que crea la Procuraduría Especializada, consejo que preside el Procurador General de la República. Entonces la gente dice, pero ven acá, ¿es el Consejo Superior del Ministerio Público el que va a crear esa Procuraduría Especializada, la Iglesia en manos de Lutero, o una instancia que podía tener su sesgo y su contaminación si le llegan casos, por lo menos que favorezcan al gobierno o al partido oficial? ¿Por qué esa Procuraduría se va a hacer con esa ley orgánica del Ministerio Público? Lo que pasa es que el Partido Revolucionario Moderno planteaba la creación de un fiscal electoral, pero ese planteamiento no tenía una sustentación constitucional, porque ellos planteaban que la Cámara de Diputados escogiera una terna y que el Senado de la República escogiera ese fiscal electoral. Pero resulta que la Constitución de la República no le da esa facultad ni a la Cámara de Diputados ni al Senado de la República a tales fines. Entonces, lo que se buscó fue cómo un representante del Ministerio Público pudiera estar ante el Tribunal Superior Electoral. Y jerárquicamente, a esa alta corte le correspondería un procurador adjunto. Y se buscó un sistema que está funcionando en la República Dominicana, que lo establece la propia ley del Ministerio Público, que es creaciones de procuraduría especializada, como existe la Procuraduría contra el Fraude Eléctrico, como existe la Procuraduría
delitos ambientales. Entonces llegamos a ese consenso. Niños, adolescentes. Correcto. Sí. Llegamos a ese consenso de que como existe un procedimiento establecido en la ley del Ministerio Público, que el Consejo del Ministerio Público crease esa Procuraduría especializada a los fines de ser su representante ante el Tribunal Superior Electoral. Bueno, estamos hablando que Jean Alain Rodríguez, en este caso, que preside el Consejo, va a ser el protagonista de la película. El Procurador General de la República lo preside. Bueno. Algunos conflictos de fondo ahí, pero bueno. Se ve como una distorsión, pero senador, seguimos. Al frente de la Comisión de Justicia, otra papa caliente, y más porque uno sabe que en este momento los dominicanos tenemos grandes preocupaciones por el tema de la justicia y por el tema de la corrupción. En el Congreso se han visto recientes iniciativas tratando de despegar en la materia de interpelar a políticos que de alguna manera son señalados por actos irregulares. Pero no trasciende ese rol, en mi interpretación no termina de trascender ese rol, y ustedes hasta ahí fiscalizan de una manera pobre. ¿Cómo lo lee? Mira, los temas corrupción son de competencia del Ministerio Público. Corrupción, nosotros tenemos facultad para llamar... El tema acusaciones del Ministerio Público. Pero la corrupción es expansiva. Pero el tema de acusación, o sea, las investigaciones es un tema del Ministerio Público. Nosotros tenemos la facultad de llamar e interpelar cualquier funcionario sobre cualquier situación que tenga que ver con temas administrativos, temas de su propia incumbencia. Pero el Congreso Nacional en estos últimos años ha aprobado múltiples leyes que tienen que ver con corrupción y con el crimen organizado. Una de ellas es la ley de lavado de activos. Esa ley importantísima para las operaciones comerciales de la República Dominicana. Ustedes ya han visto que hay múltiples exigencias para usted como persona física y como persona moral hacer cualquier tipo de transacción bancaria. Ya ese sistema de usted ir a comprar un carro, un dealer, un apartamento, a una inmobiliaria con una funda de dinero en las manos, eso se acabó. Todo es de dónde usted sacó ese dinero, cómo usted lo justifica para fines de transferencia. Y la mayoría de las instituciones te la exigen, transferencia bancaria o cheque certificado. Perdón, senador, se le atribuye de una manera muy coherente al PLD haber creado muchas leyes a favor de la transparencia. Sin embargo, esa misma estructura que informa dice a nivel de esos informes que estamos mal parados con el tema de la judicialización de la corrupción, y entonces cojea la mesa. Hay incoherencias, muchas leyes, pero poco aplicadas en algunos aspectos. ¿Qué usted considera? Mira, el PLD del 2006 para acá, el Congreso, manejado por el PLD, a todas las iniciativas que tienen que ver con transparencia, la ha aprobado. Todas las iniciativas. Lo que pasa es que muchas veces las evaluaciones de los temas de índole internacional no la hacen personas independientes, sino personas comprometidas con el activismo político en la República Dominicana. Pero el PLD, todo lo que tiene que ver con transparencia, nosotros lo hemos aprobado. Mira, nosotros en la Cámara, en el Senado de la República, tenemos una ley que la vamos a aprobar en los próximos días, que es la ley de extinción de dominio y de comiso civil de bienes ilícitos. Interesantísima esa. ¿Qué pasa con los bienes de las personas que han sido extraditadas a los Estados Unidos, para ponerle un ejemplo? Cumplen condena allá, pero no hay un procedimiento legal en la República Dominicana para una confiscación de los bienes, una incautación de los bienes. Entonces ya en otros países, en Colombia ha funcionado, en México ha funcionado, nosotros ya la tenemos prácticamente lista en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Pero también en los próximos días vamos a darle ya un carácter legal a la Comisión de Ética Gubernamental, creándola por ley, que es una comisión que el presidente Danilo Medina la creó mediante decreto.
la vamos a institucionalizar, creando la Dirección de Ética Gubernamental para que tenga un monitoreo constante de los funcionarios y empleados públicos de la República Dominicana. ¿Usted aprobaría que la Constitución le dé paso al presidente Danilo? Es un tema que el presidente todavía no lo ha abordado. Nosotros estamos esperando que las altas instancias de nuestro partido aborden el tema. Yo apoyaré lo que las altas instancias de mi partido lo aprueben. Correcto, pero vamos a ver qué es lo que se está moviendo. Porque desde la Cámara de Diputados surgen voces que dicen que sobran los votos. Y desde el Senado hay otros que dicen que va a ser en mayo la convocatoria de la Asamblea Revisora. Es decir, que parece que se está moviendo algo, independientemente de lo que vaya a decidir el presidente Medina. No, en el Congreso Nacional, por lo menos en el Senado de la República, no hay ningún tipo de iniciativa sobre ese tema. No, iniciativa concreta no, pero el senador Sánchez Roa dijo que en mayo va a ser la convocatoria. Yo no tengo esa información. Bueno, ahí hay cierto secretismo, pero vamos a quedarnos con el tema de Danilo, la repostulación. A usted se le dice, por no decir que se le acusa, que usted antes era seguidor del presidente Leonel Fernández y que ahora está en el redil de Danilo Medina. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué provocó ese cambio? Un PLDista. El presidente Medina es un PLDista. El presidente Leonel Fernández es otro PLDista. Usted pasó de un PLDista a otro PLDista. Cada quien tiene el derecho. Usted sigue al líder. De apoyar en una coyuntura determinada al líder político que entienda. Yo respeto la decisión de cada quien. Yo tengo mucho respeto y mucho aprecio al presidente Leonel Fernández. Yo no soy un opositor al presidente Leonel Fernández. Lo admiro, lo respeto, pero entiendo que la forma que él, por lo menos a mí, me decía, era que el gobierno de Danilo Medina debía triunfar. Que el gobierno, que teníamos que apoyar el gobierno de Danilo Medina. Los analistas dicen que se va a una división porque creo. La confrontación es áspera. ¿Cuál es su punto de vista? Lo que ha pasado siempre. El PLD sabrá en su momento sentarse y resolver el problema. Pero que eso no es un tema ni mío, ni de diputados, ni de nadie. Eso es un tema de ellos dos. No, es un tema del país. Es el principal partido de la oposición que domina la mayoría de poderes. Y la suerte del PLD corre pareja con la suerte de muchas instituciones. Sí, pero ellos dos, que desde el año 1995 dirigen el partido, los dos, se han puesto de acuerdo en todo siempre. En todo siempre. Entonces, ¿por qué en esta oportunidad no se van a poner de acuerdo? Lo que pasa es que los seres humanos a veces queremos ser protagonistas de situaciones que no son nuestras. Eso no es un tema mío, ni es un tema de ningún dirigente del PLD. Eso es un tema de dos personas, Leonel Fernández y Danilo Medina. Cuando Leonel Fernández y Danilo Medina se sienten y van a salir de ahí con una solución. Pues dijo Peralta que se están creando heridas y a lo mejor sean difíciles de cicatrizar. Yo particularmente entiendo que el mejor aporte que podemos los PLDistas hacer es bajar el discurso, no ofendernos, apoyar en lo institucional todas las iniciativas que a través de la presidencia del partido, nuestro presidente, el doctor Leonel Fernández, las máximas autoridades del partido bajen, apoyarla y apoyar la obra de gobierno del presidente Medina, que es la mejor carta de presentación que candidato alguno pueda ofertarle. Es que el gobierno de Danilo es una realidad. El gobierno de Danilo es una realidad. Es un gobierno que ha estado permanentemente en contacto con la población.
los 7 días de la semana. Y no es verdad que la popularidad del gobierno haya bajado. El presidente Medina, en la mayoría de las provincias, está cerca de un 60% bueno, si no, de aprobación gubernamental. No, si no fuera por el impedimento constitucional, todo eso giraría a su favor, senador. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí. Hemos conversado. No, porque hay muchas cosas que decirle. Sí, no hablamos ni siquiera de su provincia, señores. Hemos conversado con el senador Aristides Victoria Yep de María Trinidad Sánchez, lo traímos, y es también vicepresidente del Senado, entre otras cosas, cuanto habrá que hablar. Así que para una próxima aquí le esperamos. Continúe el programa. Cuidado, puede que toque momento de pararse o tal vez es seguir porque la luz está verde. O la precaución de la amarilla, así hablamos de las noticias hoy en nuestro semáforo, que es la comparación de cómo está el mundo de la información respecto a usted, respecto a mí, al país. Vamos a la luz roja. Vamos a arrancar hablando del informe que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha entregado y que coloca al país entre los 5 de peor calidad democrática de 24 evaluados en América Latina y el Caribe. ¿Qué significa esto? Que la calidad de la democracia en República Dominicana está mal parada. El estudio indica que los déficits de la democracia no son coyunturales, sino estructurales, y que el progreso económico que hay en República Dominicana no se traduce a mayor confianza en las instituciones públicas, que hay mucha desconfianza en los partidos políticos y que se ha reducido la libertad de expresión. ¿En qué se basan para hablar de que se ha reducido la libertad de expresión? Señalan un uso arbitrario de la publicidad del Estado, también un uso de comunicación que termina arropando la diversidad de opiniones en los medios de comunicación, o sea, los medios de comunicación de alguna manera son influidos a través de la publicación de las promociones públicas para que no hablen en contra del gobierno. Autocensura, eso se resume en una autocensura, y falta de diversidad de opinión. Entonces, niveles muy bajos de transparencia en la financiación privada de los partidos y deficiencia democrática en las prácticas partidistas. Es el informe que nos habla de cómo en los años últimos una democracia que debió estar fortalecida en el tiempo, luego de conseguida, entonces termina arropada por un partido que está en el poder durante mucho tiempo y que hace uso de ese poder para arropar cómo la gente incide en la participación democrática. Eso es de preocuparse, porque el valor en el tiempo de una democracia es que se fortalezca, no que se debilite. Comparados con otros países, esos otros han avanzado, y si nosotros estamos en la lista de unos 5 últimos, eso significa que tenemos que aspirar a que se diversifique y que se haga más fuerte, porque en la democracia crecemos todos. Vamos a la luz amarilla. Hablando de democracia, la democracia es vivir en un país en donde haya leyes que se cumplan. Y como nosotros tenemos ahora ley de partidos políticos y tenemos también ley electoral, la aspiración es que se cumpla. Toda la publicidad política se supone ahora está controlada y no debería promoverse hasta que le llegue su momento. No estamos ni siquiera en precampaña y parece que todo ya tiene las luces en verde para una participación activa, para una inversión todavía no regulada y para que los políticos salgan a convencernos de sus teorías. Y esto que lo planteo así rápido es porque ya cumplió el plazo que la Junta Central Electoral dio para que en 15 días los partidos retiraran su publicidad. A partir de hoy se supone ya deberá entonces ser retirada de manera forzosa. La Junta Central Electoral tiene la obligación de hacernos creerle a toda su estructura normativa y creerle a su capacidad de controlar las bestias, las maquinarias políticas que salen a la calle sin control y a veces sin respeto. Así que creerle no solo en tiempo de elecciones, sino cuando estamos fuera de esa campaña, y que el imperio de su ley se haga cumplir, es muy importante, porque la regulación de la Junta es soberana y debería en estos tiempos ser ese equilibrio que los partidos de sí mismos no consiguen, porque su ambición los supera. Vamos a la luz verde.
Y miren ustedes, qué bueno, ya el teleférico lo tenemos de nuevo. Recuerden que el teleférico se convirtió ya para un punto de la ciudad, en la capital, en un transporte urbano por excelencia y que mantenimiento lo sacó de operación durante algunos días. La gente se quejó de que ya le hacía falta, que nos acostumbramos a lo bueno muy rápido. Hoy de nuevo, entonces ya está disponible el teleférico y nosotros saludamos el transporte. Saludamos el transporte tecnológico, saludamos la modernidad y las inversiones que tienen que funcionar para que la gente tenga mayor calidad de vida. Hasta aquí, con cariño, el semáforo. Como cualquier política pública, las políticas urbanas son una prioridad de estos tiempos. Y un experto en la materia es Marcos Barina y su segmento Enfoque Urbano. Adelante, Marcos. Muy buenos días, equipo. Seguimos con la serie Santo Domingo de cara a los comicios del 2020. Diariamente, más de 200.000 vehículos entran al Distrito Nacional a lo largo del Corredor Duarte, transportando aproximadamente 500.000 de personas, las cuales buscan empleo y servicios urbanos que no se ofrecen en sus municipios. El 74% de estos viajes son carros privados y apenas un 12% son autobuses, lo cual nos indica el alto impacto del parque vehicular privado. Solo entre el 2005 y el 2015, el parque vehicular de la República Dominicana se duplicó, pasando de 1.8 a 3.6 millones de unidades. Y al día de hoy ya sobrepasa los 4 millones de unidades. En el Distrito Nacional, la situación es grave e insostenible. Existe un vehículo de motor por cada ciudadano, ya que se registran 1 millón de unidades, de las cuales el 44% son motocicletas, lo cual es 4 veces más que cualquier ciudad de la región y el continente americano. O sea, resulta ser que los ciudadanos de Santo Domingo tenemos 2 o 4 ruedas. Este modelo insostenible tiene un alto impacto en muchos otros aspectos de la vida urbana, como son la salud y la violencia. Estamos entre los 20 países del mundo con mayor número de accidentes de tránsito, de los cuales el 60% corresponde a motociclistas. Y ha sido probado que el abandono de las aceras, su mala calidad, su falta de iluminación, contribuyen en mucho a los altos índices de nuestra violencia urbana. Sin embargo, a pesar de estos datos sobre el impacto del parque vehicular, apenas el 26% de los hogares de Santo Domingo tienen algún tipo de vehículo de motor. El 70% se ve obligado a usar transporte público o cualquier cosa que aparezca. Esto implica una gran inequidad en la distribución del parque vehicular, pues las familias de los sectores de clase media y media alta tienen 2, 3 y hasta 4 vehículos por familia. Distribución desigual que se da también en los servicios urbanos, donde los barrios de mayor densidad del Distrito Nacional, como la Circunscripción 3, Villa Juana, Villa Consuelo, tienen menos de 1 metro cuadrado de áreas verdes por habitante. ¿Oyeron bien? Menos de 1 metro cuadrado. Mientras la Circunscripción 2 se reparte hasta 12 metros cuadrados por habitante. El Estado ha tendido a entender que la solución al problema del transporte y de estos otros aspectos de servicios urbanos se traduce en la construcción o ampliación de grandes carreteras como el Corredor Duarte, o la aplicación de tecnologías avanzadas de transporte masivos como son el metro y recientemente el teleférico. Sistemas que, a pesar de tener una gran importancia, no dan cobertura adecuada al tamaño de nuestra ciudad, dejando al 70% de las comunidades dependientes del concho y del motoconcho, o los no más afortunados que puedan usar Uber o Cabify. Los sistemas masivos de transportes en este orden requieren de muchísima inversión y procesos técnicos que requieren tiempo y que se escapan del control y la capacidad de los ayuntamientos de nuestra ciudad. ¿No será entonces que lo que necesitamos es una visión que revierta la mirada entendiendo que la República Dominicana no tiene un déficit de infraestructura, que lo que tiene la República Dominicana es un déficit de planificación? Planificar el transporte desde una escala humana tendría múltiples beneficios. Primero, promueve la inclusión social. Además, reduce el presupuesto familiar que se invierte en pasajes y vehículos. Mejora la seguridad comunitaria, pues hay más gente en la calle. Reduce además la contaminación atmosférica. Los proponentes nuevos alcaldes deben entender
que no puede haber soluciones de transporte si no existen buenas aceras, si no existe una distribución equitativa de los servicios ciudadanos y sin opciones de movilidad que nos permitan dejar el carro en casa alguna vez tan solo para ir a comprar el pan. Muchas gracias. Bueno, las gracias a ti, Marcos Barina, siempre certero y actual en su enfoque urbano. Continuamos. Bueno, que no todo puede ser política. Caramba, hablemos ahora de otro poder, del poder ciudadano, y demos la bienvenida a la doctora Rosa Pérez. Bienvenida, doctora, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Me siento muy bien, Pablo, feliz de poder compartir con ustedes la mañana de hoy. Y vamos a hablar sobre un tema que a todos nos encanta. Este tema a todos nos atrae bastante, porque es del periodo de vacaciones, de las vacaciones de los empleados, si son obligatorias. Vamos a hablar sobre ellas, sobre cuánto es el tiempo que estipula el Código de Trabajo para las vacaciones que deben otorgar de manera obligatoria los empleadores. Comencemos por ahí. ¿Qué dice el Código Laboral de la obligación del empleador con el empleado? ¿En qué consiste? ¿Qué manda la ley? Establece claramente el artículo 177 del Código de Trabajo que todo empleador debe otorgar de manera obligatoria vacaciones a sus empleados después de un año ininterrumpido de trabajo. Las vacaciones es un derecho, uno de los derechos principales que tienen los trabajadores, y fue instaurado en América Latina por primera vez, lo instauró Brasil en el año 1920. Las vacaciones, es importante saber que no son acumulables. Las vacaciones son obligatorias y hay que otorgarlas inmediatamente. El empleado cumple un año. Esto quiere decir que en el plazo de los 6 meses, después que usted adquirió ese derecho de vacaciones, a usted hay que otorgársela. Y el truqueo de cobrarlas mejor. Yo digo, no, pero yo no quiero que tú te vayas de vacaciones porque aquí hay mucho trabajo y tú eres fundamental para la empresa, yo te las voy a pagar. ¿Eso es una opción? No, de hecho, eso no es una opción. No. Muchos empleadores utilizan ese truco, por así decirlo, pero no, eso no es una opción, porque te dan vacaciones para que tú descanses, para que tú recuperes fuerzas. ¿Por qué? Porque es una necesidad del cuerpo humano, de que después de un tiempo usted agotado haciendo las mismas tareas dentro de la empresa, usted se agota. Entonces a usted hay que otorgarle esos 14 días de vacaciones para que usted descanse. Lo que sí puede hacer el empleador es fraccionarla. Es decir, mira, no te puedes ir porque no tengo a nadie que te sustituya en este momento, hay muchísimo trabajo, yo te voy a dar una semana de vacaciones y posteriormente, 3 semanas después, te voy a dar la otra. Es decir, puedes fraccionarla, pero no debe de ser menos de una semana. No es que yo te voy a fraccionar 2 días ni 3 días. El límite de fracción es una semana. Entonces es importante que usted lo sepa. Hay una confusión que se genera por el hecho de que no, pero hay gente que le da mucho más vacaciones que a otra, que tiene 18 días. No, lo que pasa es que después que usted tiene 5 años de trabajo ininterrumpido, usted se le paga por esas vacaciones 18 días de salario ordinario. Es decir, es un pago de 18 días después de 5 años. Pero usted solamente puede ausentarse 14. Pero solamente usted puede ausentarse 14. Pero yo he visto gente que dice que tiene 21 días de vacaciones. Sí, porque la empresa... Es una concesión, una concesión de la empresa. Una concesión de la empresa. Nada impide que el empresario o la empresa decida, bueno, tú tienes muchísimo tiempo trabajando, tómate 18 días, tómate 21 días, pero lo que la ley exige son solamente 14 días. Y esos 14 días hay que pagárselo a usted el día antes de usted adquirir las vacaciones. Aparte también de los 14 días, los días trabajados. Es decir, los días trabajados que usted ha tenido, inmediatamente usted toma las vacaciones, hay que pagárselos también. Okay, pero hay un asunto, si esto no se hace así, el proceso que puede tener el empleado en el Ministerio de Trabajo, o sea, a mí el señor me dice que no, que son de 2 días en 2 días, o que no son 14, que son 10 días. ¿Qué yo puedo hacer? ¿De qué manera se hace eso? El empleador que se siente afectado. Sí, es importante que usted sepa que esas vacaciones prescriben, es decir, no son acumulables. Por lo tanto, si a usted no le están otorgando las vacaciones debidamente, como establece la ley, usted debe acercarse al Ministerio de Trabajo, puede hablar con uno de los inspectores, para que entonces vaya a la empresa y vea cuál es la situación, qué es lo que está pasando, porque prescriben después de los 3 meses y no son acumulables. Por lo tanto, si pasaron 2 años y a usted no le dieron vacaciones, después usted no las puede reclamar.
Es decir, solamente se prescriben a los 3 meses. Es importante también que el empleador cumpla con los procesos. Es decir, es una obligación que usted otorgue las vacaciones. Es una obligación del empleador también que los 15 días del año, los primeros 15 días de enero, usted haga una planilla de sus empleados y la coloca en un lugar visible, en un mural. Usted coloca, mire, fulano va a tener vacaciones tal día. Es una obligación. ¿Por qué? Porque ese empleado necesita descansar, es un derecho que se le otorga. Y usted es importante, empleado, que sepa que durante esas vacaciones no es que usted se va a ir a trabajar con otra persona, porque se da el caso que le dan las vacaciones y decide irse los 14 días, ¿verdad?, a trabajar con otra persona. No, la ley establece que es para que usted descanse. De hecho, queda terminantemente prohibido que usted vaya donde otro empleador entonces a ofrecer sus servicios. Claro, pero ahí se puede truquear, doctora. Claro. Un truqueo, una cosa. Hay gente que coge las vacaciones para escribir libros, para terminar un libro que está por la mitad. Entonces trabaja más que cuando no tenía vacaciones. Sí, pero es importante que usted tenga que, por ley, sí, usted no puede brindar sus servicios a otro empleador. Y otra cosa de las vacaciones es que se reputa para contratos de tiempo indefinido. ¿Qué es un contrato de tiempo indefinido? Un contrato de tiempo indefinido es cuando hay 3 causales principales, que hay una relación de subordinación entre empleado y empleador, hay un horario de trabajo, es decir, se cumple la jornada de trabajo, ya sea parcialmente o de manera completa, 8 horas o 4 horas, y también usted está en un establecimiento físico durante esas 8 horas. Si ese contrato indefinido se reputa, entonces usted tiene derecho a vacaciones. Es decir, porque hay otros contratos que son contratos por obra, por un tiempo determinado. Esos contratos no se tipifican vacaciones. Ahora bien... Eso es un contrato de un año renovable. Y si no se cumplen esos... un contrato de un año renovable, el contrato de trabajo por tiempo indefinido es tiempo indefinido. Es decir, no puede ser por un año. Ahora, si usted tiene un contrato por obra, habría que analizar ese contexto, porque a veces también hay trabajadores que mediante el contrato se hace un camuflaje, ¿verdad? De que parezca, para no pagarles prestaciones laborales, un contrato por obra, y después resulta que es un contrato por tiempo indefinido. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, hay que analizar detenidamente ese contrato que debe ser obligatoriamente por tiempo indefinido para que usted tenga derecho a vacaciones. Precisamente, ¿cuál es el comportamiento de los inspectores del Ministerio de Trabajo con ese empleador que sabe que hay una escasez, hay mucho desempleo, no es tan fácil tener un empleo fijo? Entonces él juega con la ley, pero a partir de que usted como mi empleada sabe que conseguir un trabajo no es tan fácil. Entonces yo como empleador hago un truqueo sabiendo que usted no va a renunciar o no. Un inspector de trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene la manera de supervisar esos abusos que ocurren y que el empleado dice, no, pero yo no puedo calentarme aquí porque la calle está dura. Sí, no, obligatoriamente el inspector, porque el Ministerio de Trabajo tiene ese derecho de que salvaguardar también la integridad de los trabajadores y que se estén cumpliendo con los derechos laborales dentro de la empresa. Simplemente el inspector va a esa empresa y va a determinar qué no se está cumpliendo. Aparte del tema de las vacaciones, va a verificar si se está cumpliendo con la jornada de trabajo, puede verificar si hay una falta del empleado también y hacer constar esa parte. En caso de que haya faltas, pues entonces el inspector de trabajo le dice, mira, hay un inconveniente aquí en esta empresa, tú puedes ser multado por esto, esto y esto, no se está cumpliendo con esto. Entonces, mayormente, el empleador regula la situación. En caso de que usted, en caso determinado de que usted como empleado no se le estén cumpliendo, no se le estén dando vacaciones, usted también puede dimitir. Es decir, acercarse a un abogado y decirle, mira, no me están dando vacaciones, no me dieron mi salario de Navidad, hay una serie de cuestiones que se me están incumpliendo, se me están vulnerando mis derechos, entonces yo quiero dimitir. En caso de que dimita y se acerque a un abogado y ya inicie un proceso legal formal, al final también van a tener que darle las vacaciones, ¿verdad? Porque lo va a hacer dentro de la prescripción de las vacaciones, son 3 meses, pero para accionar en justicia ya, en el caso de que no solamente sean las vacaciones, sino otros derechos de los trabajadores que han sido vulnerados, son 2 meses. Pero usted lo que me está diciendo que sí, a mí no me pagaron las vacaciones, tampoco el doble de diciembre o las vacaciones de diciembre, o sea, a mí se me han violado varios derechos. Yo puedo dimitir
y esa empresa tiene la obligación, aunque fui yo que renuncié, de pagarme mi dinero. Claro que sí, después del fallo, después que hay un fallo, entonces que se demuestra la falta por parte del empleador, obligatoriamente a usted hay que darle todas sus prestaciones laborales y sus derechos adquiridos. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Pues la calle está dura, doctora. Sí, no, en caso de que a usted se le esté incumpliendo, usted tiene 2 meses. 2 meses para usted accionar en justicia, usted contratar a una abogada. Accioné. ¿En qué tiempo tengo una solución? Bueno, la calle está dura. La verdad es que los tribunales de la República, lamentablemente, es una situación, la justicia es lenta y hay un principio procesal de celeridad, y más en el caso de los trabajadores, que usted necesita su dinero para usted subsistir y usted mantener a su familia. Pero la realidad es que la justicia todavía, el proceso es lento, pero el fallo va a venir. Pero, si a usted se le incumplió, ¿de qué tiempo estamos hablando? ¿6 meses, 1 año, 3 meses? Puede durar, eso depende, porque cada caso tiene sus particularidades. Sí. Yo no puedo decirle, bueno, vamos a durar 3 meses, porque puede también que se resuelva en proceso de conciliación. No, hay muchas fuera empresas. De conciliación. Yo soy un empleado explotador, un empleador explotador, y tomé esa decisión. Usted me llevó a los tribunales. Se inició el pleito y yo puse mis abogados y usted los suyos. Estamos hablando de un tiempo, eso puede durar. Sí, puede durar bastante porque aparte de primera instancia, también está la Corte de Apelación, que usted tiene también ese grado a su disposición. Pero ¿qué pasa? Que hay el artículo 95 del Código de Trabajo también establece que todos esos salarios que usted no pagó se van acumulando. Entonces, hasta 6 meses. Entonces, todo eso se acumula y usted al final va a obtener una sentencia muy por encima de lo que en principio a usted le tocaba de prestaciones laborales, por los ordinales que establece el Código de Trabajo. Lo que sí no puedo decirle a los televidentes que nos están observando la mañana de hoy, que usted va a obtener una justicia precisa, una justicia en el tiempo adecuado, porque todavía los tribunales de la República están saturados y usted ha pasado muchísimo esperando una sentencia, puede durar 1 año, puede durar 2 años y muchísimo más, dependiendo también del tribunal competente al cual corresponda la demanda. O incluso el tribunal incompetente. Pero finalmente estamos hablando de un término que usan mucho ustedes, de que, corríjame, justicia lenta o postergada, justicia denegada. ¿Cómo que dicen ustedes? La justicia lenta o la justicia que no se otorga en el tiempo de ley puede considerarse injusticia. Entonces, ahí tenemos una situación particular, porque en el caso de los trabajadores, usted necesita ese dinero para usted subsistir, pero no se te da en el tiempo oportuno. Pero eso no significa que las puertas procesales, es decir, que las puertas de los tribunales de la República no estén abiertas y que al final usted, por ese daño, lo resarza y también que se le otorgue ese dinero que usted con tanto esfuerzo trabajó. Justicia retrasada, justicia denegada. Esa es una meta más del sistema judicial dominicano. Muchísimas gracias. La doctora Rosa Pérez nos ha acompañado para hablarnos de eso, del poder ciudadano. Continúa Enfoque Matinal. La recta final de un comienzo, porque el día está empezando todavía y nosotros ya estamos hablando de recta final. Bueno, titulares. Los titulares son para abrir, pero yo los pongo para cerrar. Pongan la atención, fueron encontrados 3 cadáveres en el Pino de la Vega ayer, acribillados a balazos. Eso se está convirtiendo en una práctica muy recurrente y hay otros hechos de ese tipo, como de Monteplata, de la Romana, que todavía no han sido esclarecidos por las autoridades. Dice un medio de comunicación que en los últimos 4 meses hay 12 casos de ese tipo, de ejecuciones, de sicariato, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro es saludar que Altice presentó su plan de compensaciones por el asunto aquel de la avería. Entonces, compensaciones a los distintos niveles. Yo creo que es responsabilidad empresarial de Altice, pero eso no quita que Indotel tiene que dar su informe. ¿Qué pasó? Indotel tiene que decirlo. Pero es muy correcto que las telefónicas tomen esta posición. Ellas saben, sus abogados manejan ¿verdad? Los mandamientos. Entonces, qué bueno que de manera espontánea, pues aquí está lo que se va a hacer, las compensaciones regulatorias. Clientes con planes de pospago internet móvil
tendrán un descuento de un 10% en la renta, equivalente a 3 días de servicio. Los clientes de prepago que tenían balance al momento del incidente tendrán una extensión de 3 días de vigencia en sus recargas. Además, la reposición de los balances y paquetitos que expiraron durante la avería. Los clientes con ilimitados Pro, Noches, Full y Ultra recibirán 200 gigabytes de internet con vigencia de 30 días a aplicarse entre los días 1 y 2 de abril. Los demás planes postpagos abiertos recibirán un bono de 1 gigabyte a aplicarse entre los días 1 y 2 de abril. Y los clientes prepago y planes flexibles recibirán un bono de 200 pesos para llamar al TIS o 1 gigabyte de internet con vigencia de 2 días, entre otras cosas. Me parece muy buena posición de Altiz. Ojalá que esta sea la línea, pero estamos de acuerdo. Esperamos el informe formal de los señores de Indotel. Vámonos a disfrutar. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Continúe con la programación.